Buenos días, soy Paloma Basallo. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa La Economía en Persona. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial, gran economista y político español. Hablamos de Antonio Miguel Carmona y nos acompaña Carlos Heras, consejero delegado de Spain 11. Buenos días, Antonio. Agradecerte en primer lugar tu participación en nuestra sección La Economía en Persona. Recordamos con mucho cariño, Antonio, tu intervención hace 7 años en nuestro serial económico El Balcón del Asesor en la Aldea Global y todo lo que nos ayudaste en la parte económica analizando los diferentes países. Antonio, para nosotros tus comentarios se convierten en cultura viva para todos los que te estamos siguiendo. En primer lugar, Antonio, en este entorno COVID, pregunta obligada, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás de salud? Bueno, primero estoy muy contento de estar con vosotros una vez más. Recuerdo cuando hablamos hace 7 años y estoy encantadísimo de que precisamente seas tú quien me haga la entrevista, por lo cual estoy aquí en la gloria. Y en la gloria también de salud, porque no he tenido ni síntomas ni he tenido el COVID-19, con lo cual me he salvado y, bueno, crucemos los dedos. Hay que mantener la distancia de seguridad y por supuesto, pues no intentar contaminar a nadie. Porque qué situación, Antonio, más difícil hemos vivido. Nos acordamos sin duda de todos los que nos han dejado y además te quiero transmitir personalmente, ¿no?, todo el apoyo y nuestras condolencias por las pérdidas que has tenido muy cercanas. Nos acordamos de Juan Francisco Rodríguez, Manuel Ortuño, con todo lo que hizo, que creó Fitur y sobre todo esa pérdida personal. Antonio, estamos a tu lado. Pues nosotros también, yo también estoy a vuestro lado y todos, la pérdida de Juan Francisco Rodríguez, por supuesto, y de Manuel Ortuño ha sido dolorosísima, no solo para mí, sino para la historia de nuestro país, ¿no? Como bien dices, Manuel Ortuño fue el creador de Fitur, fíjate, Fitur, toda una institución. Fíjate que este país aguanta gracias a la fortaleza de sus instituciones y a pesar de la debilidad de algunos de sus gestores. Está claro. Antes de analizar todo lo que es la situación económica, bueno, sabemos que eres muy conocido como político, sobre todo además con todos los debates televisivos que ahí das mucha guerra y aportas mucha transparencia a todo lo que estamos viviendo. A mí me gustaría en primer lugar preguntarte, ¿quién es Antonio Miguel Carmona como persona? Todo lo que has hecho. ¿Cuál es tu trayectoria, Antonio? Pero Miguel Carmona es un soldado. Una vez Su Majestad el Rey, que era y es capitán general, el Rey Padre, yo soy teniente de las Fuerzas Armadas y Ejército del Aire, yo hablando con un capitán general, que es un teniente al lado de un capitán general. Y el Rey me dijo, pues un teniente como un capitán general es un soldado, igual de soldado. Nos tenemos que levantar muy temprano por las mañanas y pelear por nuestro país, ¿no? No hablo solo como teniente de las Fuerzas Armadas, sino hablo como profesor de economía o también como político, que yo me siento un poco identificado con que me llamen político por la calle, pero yo creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es, entre todos, levantar el país, Está claro. levantar el país y esforzarnos cada uno en nuestra misión personal. Con lo cual, ¿quién soy yo? Pues un soldado. Antonio, entrando en la parte política, ¿consideras que hay una crisis de liderazgo en el socialismo con este gobierno plural en este actual escenario? Hay una crisis de liderazgo general en España, en todos los partidos políticos y en todas las organizaciones. Yo creo que se ha debilitado la situación por culpa de un problema estructural. Y voy a entrar a saco con lo que pienso, porque yo no vivo política y aunque viviera también trataría de decir la verdad. Pero en este caso no estoy atado a nada ni a nadie, a pesar de que estoy muy agradecido al presidente del gobierno por sus ofrecimientos para ocupar cargos cerca del gobierno, a los que renuncié por no estar de acuerdo en 2 cosas especialmente. La primera es el pacto con los independentistas, que son los que quieren destruir nuestro país. Totalmente de acuerdo. Va en su programa, quiero decir que no estoy ofendiendo a nadie. Lo ponen activamente en su programa, es a lo que se dedican. Y 2, el acuerdo con los populistas que están dentro del gobierno, algunos estaban dentro del gobierno. Con lo Abandonado cual, hace poco, ¿no? Exactamente. Entonces, con lo cual, ¿eso qué supone? Pues eso ha debilitado todos los liderazgos, ha debilitado
al país, ha debilitado las instituciones, ha debilitado la Constitución, ha debilitado todo lo que se cuestiona. Se cuestiona la Constitución, se cuestiona al jefe de Estado, se cuestiona todo en momentos en los que la gente por la calle no te plantea la jefatura del Estado, o que yo soy de origen republicano, por supuesto, pero no te plantean eso, te plantean empleo, te plantean crear renta, te plantean prosperidad, te plantean bajar impuestos, te plantean tener prestaciones por desempleo, te plantean, me dan currículum por la calle, eso es lo que demanda la gente, ¿no? Con lo cual, mientras los líderes políticos no se dediquen a lo que demanda la gente, los líderes políticos no son líderes, son simplemente políticos. Sí, que además se enriquecen y en este gobierno plural, pues es curioso, ¿no? Tenemos distintas ideologías. Echenique perteneció a Ciudadanos, Jorge Bestringe a Alianza Popular, tenemos bueno, ya no lo tenemos, a Pablo Iglesias comunista, o sea, al final yo creo que falta la esencia del socialismo, desde mi punto de vista, para tirar hacia adelante, ¿no, Antonio? Bueno, ya sabes que yo soy un socialdemócrata convencido, yo creo, pero sobre todo creo en la moderación, ¿no? Este país tiene un objetivo claro, bueno, tiene uno a largo plazo, que es el empleo. Sin empleo nunca arreglaremos las pensiones. Sin empleo nunca arreglaremos el déficit público. Con empleo ingresaremos más en el sector público y podremos cubrir el déficit público, tener mejores pensiones. Nuestro objetivo principal es que la gente trabaje. Como decía un presidente de Estados Unidos en su toma de posesión hace muchísimos años, creo recordar que era Roosevelt, sí, decía, el objetivo de este país es que la gente se ponga a trabajar. Se ponga a trabajar no es porque no quiera, sino porque no tienen oportunidades de empleo. Por lo tanto, tenemos que fomentar las oportunidades de empleo. Y para eso tenemos que apoyar las pequeñas empresas. Para eso yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para eso tenemos que ayudar a mis alumnos a montar pequeñas empresas tecnológicas. ¿Y por qué pequeñas empresas tecnológicas? Porque son las que generan empleo y son las que hacen crecer un país. ¿Y por qué tecnológicas? Porque, como he explicado muchas veces, la economía a largo plazo funciona por ciclos, fase ascendente, descendente, depresiva, ascendente, descendente, depresiva. Y cuando somos ascendentes es y hay ciclos por la inestabilidad de la inversión. Y la inversión es inestable por la aparición de innovaciones tecnológicas. Un país que innova solamente un 1,24% de su PIB es un país abocado al desastre. Y un país que innova un 3% de su PIB, como por ejemplo aproximadamente Francia, Alemania, Corea del Sur, que es mucho más, o Japón o los Estados Unidos, son naciones que tienden al crecimiento. Los que innovamos muy poco, lo único que podemos ser son last comers, nunca un early starter, es decir, siempre llegaremos tarde al crecimiento económico si llegamos. Por lo tanto, nuestro objetivo es el empleo, no nos tenemos que distraer en otra cosa. Eso sí, después de defendernos de nuestros agresores internos, que son aquellos que nos cuestionan como nación y por lo tanto nos cuestionan como presente. Luego, posteriormente, vamos a preguntarte por toda la historia económica, que además se puede enlazar muy bien con el actual escenario. Antonio, ¿a qué has tenido que renunciar por dedicarte a la vida política? Es una vida muy sacrificada, poco tiempo, ¿verdad? Pues hombre, tienes que renunciar a varias cosas. Tienes que renunciar a una parte de dignidad, porque la gente, yo siempre cuando dicen, bueno, es que los políticos roban en general, digo, bueno, será algunos, ¿no? Es decir, otros nos hemos dedicado a meter en la cárcel a los que roban. Como en mi caso, que yo me he dedicado a meter en la cárcel a más de uno. Por eso he declarado ante jueces como acusador parlamentario de alguno que ha acabado con sus pies y sus manos en la cárcel, algunos y algunos, que bien conocéis. Bueno, es que los políticos no hacen nada. Bueno, será lo que yo llamo pillabocadillos, aquellos que se dedican a velar solo por su puesto de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que había que haber hecho era, y yo lo propuse nada más empezar la pandemia, es que los diputados se bajaran el sueldo a la mitad. Hombre. Y muchos diputados me llamaron por teléfono y me dijeron, Antonio, eso es una propuesta demagógica. Y yo dije, efectivamente, es demagógica, no dudo que sea demagógica. Pero cuando tú le estás exigiendo a los trabajadores cobrar ERTES, cuando tú le estás exigiendo a las empresas cerrar y van a cobrar de cobrar 100 a cobrar cero, muchos autónomos, tú tienes que dar un ejemplo, decir, mire, yo sé que esto es demagógico, yo sé que yo no voy a solucionar nada por bajarme el sueldo a la mitad, pero quiero expresarles mi solidaridad bajándome el sueldo a la mitad. Eso es un líder político. Lo demás es un pillabocadillos. Antonio, es Vox Populi que el escenario actual de los políticos es muy variopinto a nivel formativo y sigue habiendo políticos de la vieja usanza muy preparados, pero hay otros políticos
de reciente incorporación o relativa reciente incorporación que no destacan efectivamente por sus cualidades formativas. ¿Un político de la vieja usanza se siente decepcionado por ello? Completamente, no tiene más que escuchar los discursos políticos en el Congreso de los Diputados. El nivel es deplorable. Sí, sí. No lo digo porque yo sea la antipolítica, yo nunca he sido antipolítica ni lo seré nunca, pero precisamente por eso estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. El nivel político es deplorable. Es decir, cuando se insulta a un político a otro, cuando puede ser porque pierdan los nervios, puede ser un hecho puntual en su vida. Pero cuando el insulto está en la boca de los políticos continuamente, es porque no tienen cultura. Está claro. Cuando dos políticos de formaciones distintas, adversarios de formaciones distintas, no se insultan y mantienen un diálogo tenso, dispar y antagónico, pero sin insultos, son dos personas cultas. Y Siempre. elegantes. Sí, pero cuando se insultan es porque no hay argumentos. Cuando se utiliza la violencia, cuando se utiliza el histrionismo, cuando se utiliza la exageración y cuando se utiliza la mentira, es porque no se tienen argumentos. Y lo que demuestra las broncas y la falta de cultura de muchos es la falta de argumentos. Por cierto, si me hablas de formación, desde luego, tenemos muchos políticos que no tienen ninguna formación y algunos que presumen de formación sin tener ninguna formación, o teniendo escasa formación política o escasa formación cultural. Analizando, vamos a ir poco a poco entrando en toda la situación económica, pero sí queremos, en primer lugar, ¿no? Como profesor de macroeconomía, no fuiste profesor mío, pero vamos, como si lo fueras, con todo lo que nos dijiste aquel día en esa entrevista, y es verdad, ¿no? Uno llega a esa conclusión. Cuando lee una historia económica quizás aprende mucho más que leyendo econometría. Si analizamos lo más importante, teniendo en cuenta el punto que tenemos, luego ya entraremos en los datos. ¿Quién era Akio Morita? Las ondas de Kondratiev, Schumpeter, James Watt con toda la revolución industrial, ¿no? Porque si hacemos esa cronología, muy probablemente nos va a abrir el escenario que tenemos ahora, que es una oportunidad histórica si sabemos utilizar bien los recursos. Para los gestores de los mercados, me decía una Nueva York, de un broker de Wall Street, me decía, ¿qué es una inversión a largo plazo? Y él me contestaba, una inversión a largo plazo es una inversión a corto plazo fracasada. Claro, para un inversor a corto plazo sí, pero para un país, para la macroeconomía de un país, el largo plazo es muy importante. Sí. Las ondas largas duran aproximadamente 40 años, aunque yo no soy determinista en eso. Como lo he contado antes, fases expansivas, recesivas y depresivas que descubrió un economista ruso que se llama Kondratiev. Claro, pero los economistas nos preguntamos por qué hay ciclos, por qué el capitalismo se mueve ascendente y de repente desciende. Y un economista británico, un profesor, casi sin importancia, entre comillas, llamado John Maynard Keynes, dijo, quien es inestable, quien es histérica, es de inversión, no es de consumo. Sí. Tú no construyes la mitad al día siguiente. Tú puedes pasar de construir 300.000 pisos al año, como en el caso de España, a cero. Y eso sí, luego te comes 3 millones de pisos vacíos. Sí. Bueno, pues eso es la inversión la que genera grandes ciclos. ¿Y quién es el motor de la inversión para generar grandes ciclos? Las innovaciones tecnológicas. Fíjate que un japonés, como decías tú, llamado Akio Morita, que era un soldado también, por cierto, de la guerra del Pacífico contra los Estados Unidos, cuando le iban a lanzar contra un portaaviones norteamericano, como kamikaze, declararon la paz, eso sí, después de esos dos ejercicios también, entre comillas, de derechos humanos en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, cuando se rindió el Japón, se fue deprimido Akio Morita a su casa y se dedicó a hacer ingeniería inversa y a innovar innovaciones que ya había hecho los Estados Unidos, como el transistor. Y montó una radio que se llamaba Radio Morita y una fábrica de radios que se llamaba Morita Company. Uh-huh. La Morita Company vendía transistores a los Estados Unidos y como vendía tantos transistores a los Estados Unidos, innovó, como lo que no hacemos en España, inventó el Walkman. No hace falta inventar la penicilina, inventó el Walkman, que es ponerte la radio en la oreja. Y con eso montó una compañía cada vez más grande que era la Morita Company. Y de ahí nació, es la misma, le cambió el nombre. En vez de llamarle Morita Company, la llamó Sony, que tiene en estos momentos 250.000 trabajadores. Fíjate. 250.000 trabajadores. Así se crea una compañía, innovando. Eso es. Así se crea, y rellenando los mercados, y así se crea un país como Japón. Mientras nosotros estemos pensando en el corto plazo, en los insultos del Congreso, en la secesión de Cataluña o en los despistes que tienen algunos de nuestros gestores y no en los Akio Morita,
el país no prosperará. Totalmente de acuerdo, Antonio. Al final estamos frente a una oportunidad histórica. Tenemos que aprovecharla, hay que digitalizar, incrementar la modernización. Nos preocupa mucho, sobre todo, que los políticos puedan estar a la altura, porque si tú al final entras en todo el presupuesto del gasto, más del 90% es corriente. O sea, quiero decir que realmente el gobierno, ¿qué es lo que maneja? 30.000 millones. Ahora es que van a manejar 140.000 millones. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que venimos de una crisis financiera en el año 2008, que los resultados los vimos posteriormente 5 años después, que se rescató la economía con todos los QEs. En el 2020, bueno, ahora lo que tenemos es la teoría monetaria moderna, donde se dan ayudas directas, se incrementa la oferta monetaria, bueno, ya se dan hasta cheques, la gente ya no quiere ni trabajar en Estados Unidos. ¿Qué diferencia para ti hay, Antonio, entre las dos crisis? Bueno, una sustancial. En la crisis última que hemos vivido se ha producido una contracción de la demanda agregada y de la oferta agregada a la vez. Es decir, la gente se ha quedado encerrada en su casa y por el confinamiento y se ha encerrado, se ha caído la demanda agregada, se ha desplazado hacia la izquierda tremendamente. Sí. Y además las empresas, muchas de ellas no han podido producir, con lo cual se ha desplazado la oferta agregada también tremendamente. Por eso hemos tenido un escenario deflacionista, pero no muy grave, del -1, del -2%, pero una caída de la producción mucho más grave. Por lo tanto, esa es la diferencia sustancial que la crisis de oferta agregada que tuvimos a raíz de la crisis del 2007-2008. Claro, esto ha supuesto que los economistas tengamos graves dificultades econométricas. Tú me citabas que yo hace años decía que veíamos antes en los libros de historia económica antes que en las fórmulas de econometría. Eso me ha venido a la cabeza que hace muy pocos meses un alumno de quinto de carrera de doble grado de una clase de excelencia, de doble grado, de quinto de carrera, me llenó la pizarra de fórmulas econométricas que yo explico de macroeconomía y de teoría económica superior en este caso. Bien, y de economía de la Unión Europea. Bueno, llenó la pizarra de fórmulas y me miró y me dijo, esto es arte, Antonio. Y arte que les he enseñado yo, por cierto. Digo, no. Le dije, no, arte es la cuarta sinfonía de Brahms. Eso es muchas fórmulas. Pero claro. Arte, lo que se dice arte es la cuarta sinfonía de Brahms. Tenemos difícil con la nueva política monetaria hacer predicciones. Sí. Muy difícil. La política monetaria ha cambiado a la nueva política monetaria. Y la nueva política monetaria ha cambiado, según los propios informes de la Reserva Federal, a la anulación más que absoluta del multiplicador bancario y a la predicción con los aumentos de la cantidad de dinero en el mercado. La política monetaria ahora mismo se está apalancando de una forma tan obsesiva por nuevos operadores intermediarios que es muy difícil, como dice la propia Reserva Federal, hacer predicciones en relación a lo que puede pasar. Esto es como cuando tiraron la bomba atómica en Hiroshima y después en Nagasaki, que no sabían lo que podía pasar. Una de las cosas que decían que podía ocurrir, que no ocurrió, fue una reacción tan en cadena que destruyera la mitad del mundo. Bueno, aún así se arriesgaron. Bien, pues esto pasa del mismo modo. Cuando hemos desarrollado, en el caso europeo especialmente, la Pandemic Emergency Purchase Program, las famosas PEPP, no sabemos lo que puede ocurrir el día de mañana, no sabemos cómo va a reaccionar la acumulación de deuda pública y no sabemos cómo va a reaccionar en inflación el sistema. Por ejemplo, el jueves pasado, a las 2:30 de la tarde, 12:30 hora de Nueva York, se publicó el IPC, el CPI de los Estados Unidos, el índice de consumo, y era del 4%. Es decir, el incremento fue, si no recuerdo mal, hablo de memoria. 4,2, fue tan radical que los mercados se han tambaleado, pero han seguido creciendo poco a poco, con lo cual podemos adentrarnos, y ha sido previsible en términos macro, pero no cuantificable con pericia, porque nadie preveía un incremento tan brutal de la inflación, no planificable con pericia por la nueva política monetaria que tú has citado. Por lo tanto, la nueva política monetaria vale tanto como la antigua política monetaria. Como dice la Reserva Federal, muy poco. Bueno, estamos viviendo algo totalmente histórico. Entremos de lleno en toda la situación internacional de ayudas ante todo este shock vivido. Es histórico. Lo que va a venir a nuestro entender es una etapa de crecimiento, pero vamos a entrar más en detalles, porque al final todo ese rescate, mira las consecuencias. En Estados Unidos la semana pasada, con el dato de empleo, las empresas no encuentran trabajadores. En el año 2020, Estados Unidos ha dado 2,2 billones en cheques. En este año 2021, el plan de infraestructuras, vamos a ver si lo saca hacia adelante Biden, de 1,9.
1,8 billones en la parte social, y luego a todo esto hay que sumar el 3,5% porque estamos en una tasa de ahorro que es histórica. Esto representa el 35% sobre el PIB de Estados Unidos. Es una barbaridad. Al final, utilizando este dinero bien, lo que va a venir es una etapa de crecimiento que, desde mi punto de vista, puede traer sobrecalentamiento. Entrando en Europa, 750.000 millones respaldados por todos los Estados miembros. Estamos hablando, es que es importante realzarlo porque mucha gente no es capaz de llegar a entender que esto supone el 70% del activo del Banco Central Europeo, el 15% del PIB en la eurozona. Lo que vamos a recibir en España de 140.000 millones supone un 12% del PIB español y, sin embargo, estamos en mínimos de productividad, con el nivel más alto de endeudamiento de las empresas, con un incremento de los balances, como bien decías, con la Reserva Federal, 7,8 trillones de endeudamiento y con una deuda sobre el PIB en España del 125%, que es una barbaridad, tanta deuda. ¿Qué riesgos ves? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿No crees que esta deuda puede pasar factura? Y otra cosa más. No nos olvidemos que Alemania ha prestado 980.000 millones a Italia y a España. Si es que para nosotros, Antonio, España e Italia están quebradas. España debe 500.000 millones al mismo tiempo a Alemania. Estamos hablando de la mitad del PIB. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, vamos a ver, si nos metemos en las tripas de... Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que nos adentramos a un proceso inflacionista y de burbuja de deuda pública evidente. Ya lo advertimos en su día antes del anuncio del CPI del 4%, ¿no? Sí. Aunque si nos metemos en las tripas, lo difícil no es dar la medicina, que bueno, que por supuesto ha sido complicado, sino lo difícil es retirar paulatinamente la medicina al enfermo. Me refiero a las inyecciones de liquidez. Por ejemplo, el tapering. El Banco Central Europeo adquirió el programa temporal de compra de activos, y hablo de memoria porque no tengo ni un solo papel delante, pero como tú decías, unos 755.900 millones de euros, más o menos, 756.000 millones de euros, que es más o menos el equivalente a todo lo planificado hasta marzo del año pasado, de este año. Que la gravedad de la crisis dejó en sí misma, pero del año pasado, ya no sé qué año vivo, que la gravedad de la crisis dejó en sí misma pequeña, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, esos 755.000 se convirtieron en 1,85 billones de euros, prorrogando las operaciones hasta marzo de 2022. Esto es lo que dice el Banco Central Europeo. Sí. ¿Había necesidad? Sí, sin duda hay necesidad, ¿no? Por ejemplo, la actuación del banco con su programa de pandemia, era lo que tú me estabas inquiriendo, adquirió en el mercado esto es mucho más importante, más que la cifra en términos absolutos, el 90% de las necesidades netas de financiación de los países del euro. ¿Vale? Es decir, no se trata solo de una cifra macro, en este caso de 1,85 billones de euros y la ampliación hasta marzo del 2022, sino que se trata que el 90% de las necesidades netas de financiación de los países de la zona euro fueron adquiridas por el Banco Central Europeo. Eso significa una inyección de liquidez brutal. Estoy hablando de la compra de activos privados y públicos, ¿eh? Sí. Hablamos de las LTRO y de las subastas de liquidez, que también hay que añadir, y que ahí deberíamos meternos en qué ha hecho CaixaBank, qué ha hecho Bankia con ese dinero, qué ha hecho Bankinter, qué ha hecho cada uno de ellos, y ahí te puedo citar alguno, pero claro, a grosso modo, de memoria, claro. Está claro. Tenemos que intentar aprovechar la oportunidad, como decía antes, ¿no? Pero vamos a entrar en datos ya más de la calle, ¿no? Hemos tenido el resultado de la EPA del primer trimestre, 3,7 millones de parados, ya estamos en 4. 1,2 millones, los dos miembros de una familia se encuentran en paro. Tenemos el paro juvenil en el 40%, 900.000 personas en ERTE, 250.000 empresas que han cerrado. De los trabajos que tenemos, 600.000 están en formación. Hay 400.000 empleos que hemos perdido desde noviembre, además en una etapa que, como bien sabes, es alcista normalmente en el empleo. Yo, aparte de todo esto, el gobierno, que sí que muy bien los ICOs, que sí que muy bien todo lo que han hecho, pero no han faltado ayudas directas, Antonio. O sea, esto no es ayudar a una empresa. O sea, darle a un ICO que luego tiene que pagar, que por cierto, los bancos además lo han utilizado muy bien porque se han aprovechado de ese ICO para quitarse deuda impagada y volver a refinanciar con la garantía del aval del Estado, porque no nos han dado dinero como todo el mundo. Nosotros no hemos recibido ni un euro, pero no solo nosotros. Muchas empresas
Fíjate lo que te acabo de decir, 250.000 empresas. Estamos hablando que todo esto se puede convertir en 6 millones de parados. Sí, mira, vamos a ver. Conviene que algunos que se dedican a la política y otros que dicen ser economistas no sumen dos veces. Es decir, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora que te citaba antes, cuando hablas de las líneas de crédito, me viene a la cabeza algunos que no se den ninguno por aludido, puedo citar a todos los bancos, pero por ejemplo, el Sabadell. Yo recuerdo cuando Sabadell pidió 27.000 millones de euros, la mitad eran renovación de líneas anteriores, ¿vale? Por lo cual yo puedo sumar a líneas anteriores con los 27.000, porque los 27.000 que pidió, me acuerdo un día determinado, 27.000 millones de euros que pidió, la mitad eran líneas anteriores. Bankia, los 23.000 millones de euros incluían peticiones nuevas por 9.000 millones de euros. Y la renovación de unos 13.800, 14.000, si no recuerdo mal, 14.000 millones de euros de renovación. Por lo tanto, no sumemos dos veces. Y claro, los medios de comunicación lo publican a grosso modo y parece que se está inyectando suficiente liquidez. A lo que voy. Desde el punto de vista macroeconómico hay una simpleza muy grande, pero por simple no deja de ser cierta, en la economía española, que es el empleo. Sin empleo seguiremos teniendo bajos ingresos públicos en términos de nación y por lo tanto, aquí hay un dato espectacular que me moriría si no te lo cuento y que tú sabes perfectamente también como yo. Vamos a ver, los parados en nuestro país y más los inactivos en nuestro país, no solamente los parados, sino también los no activos, ¿vale? Los parados que son activos, pero también si le sumamos los inactivos, nos llevan nuestra PIB potencial muy lejos de lo que pudiera ser. Hay mucha gente desanimada que no encuentra trabajo y que son parados a largo plazo. Y muchos jóvenes, el 40%, que no encuentran trabajo. Bien, dicho esto, si no tenemos empleo, si no hay empleo, nuestros ingresos públicos son menores. Nuestros gastos públicos crecen a veces exponencialmente y generamos un déficit público, una deuda pública que tensiona nuestro tipo de interés. El empleo es responsable, o el desempleo es responsable. El empleo supone que los que estamos trabajando pagamos más impuestos que la media de los alemanes y que la media de la Unión Europea. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que la presión fiscal, dicen los que defienden subir impuestos, que la presión fiscal en España está por debajo de la media de la Unión Europea. Claro, pero resulta que pagamos impuestos muy pocos. Por el esfuerzo fiscal, es decir, cuánto pagamos per cápita, el esfuerzo fiscal en España está por encima de la media de la Unión Europea. En el 33%, la media está en el 24%. Exactamente, por lo tanto, aquellos que dicen, no, estamos por debajo del presión fiscal y el esfuerzo fiscal por encima. Es decir, en ingresos dividido por PIB estamos por debajo de la media, pero en ingresos dividido por PIB per cápita, lo que sufrimos cada uno de los contribuyentes, estamos por encima de la media. ¿O es que nos van a sangrar más a los trabajadores? Salvo que quieran subir los impuestos solo a los ricos, que como todo el mundo sabe, España limita al norte con un paraíso fiscal y al sur con otro paraíso fiscal. Con lo cual, fíjate el buen ejemplo de António Costa, el presidente de Portugal, como intentando hacer una política fiscal expansiva y bajando impuestos, puede lograr un crecimiento económico en Portugal mucho más sano que el español. Pero Antonio, además que tú eres economista, si la curva de Laffer dice esto, o sea, si tú subes impuestos al final lo que vas a hacer es recaudar menos. Pero si es que esto está demostrado. Pero es muy importante. El empleo es el quid de la cuestión. Sin empleo no hay ingresos públicos. Sin empleo no hay cotizaciones para nuestros sectores. Sin empleo no hay país. Por lo tanto, el empleo es lo que nos debemos enfocar, como dijo Roosevelt hace ya casi 100 años. Pero, ¿cómo generar empleo? Pues metamos una buena parte de nuestros recursos en la creación de empresas, especialmente empresas de alto valor añadido. Está claro. Es decir, si usted subvenciona a un alumno mío, recién licenciado, para crear empresas, entonces generará un país de pleno empleo. Si usted lo que subvenciona es pues otras cosas, pues, aeropuertos peatonales, por ejemplo, sin ir más lejos, o darle 320 millones de euros a una agencia de viajes para fusionarse con otra. Esto lo aprobó el Consejo de Ministros hace un mes. Sí, 320 millones de euros, que son 50.000 millones de pesetas. Hombre, por para Dios. fusionarse dos agencias de viaje, para fusionarse, 50.000 millones de pesetas. Esto no se ha hablado casi. Bueno, no te quiero contar los 53 millones de euros para Plusulta, que esa es otra, pero esa es otra más. Pero claro, si ese dinero se lo damos a mis alumnos, en vez de que hay un licenciado, ingeniero o licenciado en general, que sale del aeropuerto de Barajas uno por hora que se va a trabajar al extranjero.
Estamos perdiendo un montón de valor añadido y lo que tenemos que hacer es montar pequeñas empresas, especialmente de alto valor añadido y complejidad tecnológica para hacer crecer el país. Como, por cierto, han hecho pequeñas naciones como Estados Unidos, Alemania, Francia, cada uno con sus peculiaridades, Corea del Sur, Singapur y especialmente China. Está claro. Viene una recuperación económica sin precedentes con todo lo que acabo de decir desde el punto de vista macro. Entonces, yo un poco, si te parece, vamos hablando cada una. Deberíamos bajar impuestos en vez de subirlos, conforme, ¿verdad, Antonio? Sí, totalmente, vamos, sobre todo a los trabajadores. A los trabajadores, que son además los que más pagan, el 95% de todas las subidas, el diésel, productos básicos del IVA reducido, pero si al final lo van a pagar ellos, les estamos quitando capacidad de consumo. Los grandes patrimonios, que también se habla mucho de ello, hombre, lo que tenemos que crear es un clima para que las grandes empresas se instalen en España y creen trabajo. Esto lo que está haciendo, desde mi punto de vista, es esta circunstancia evitarla, ¿no? Exactamente, por eso lo importante para un socialdemócrata es crear los servicios públicos que puedan suponer, como la educación pública o la sanidad pública, que puedan suponer crecimiento para la nación, detrayendo los recursos de forma suficiente. Pero claro, en función de nuestras posibilidades, si tenemos a la mitad de la gente trabajando que pudiera trabajar, evidentemente no vamos a los que estamos trabajando no nos vamos a exprimir más, Claro. porque entonces nos desalienta y nos acabamos trabajando en otro país. Y luego, además, el gobierno, a mí es que me da mucho miedo este gobierno, Antonio, te hablo con esa franqueza, por cómo gestionan. Lo importante, al final, es lo que siempre hablamos. Un político debería haber sido gestor como tú, que llevas toda tu vida en el mundo privado, ¿no? Con 140.000 millones se van a atrever, o sea, van a ser capaces de optimizar, de utilizar los recursos para modernizar la economía española, que tenemos una oportunidad impresionante. Van a ser capaces de hacerlo. Yo lo que haría, teniendo en cuenta lo que estamos viendo, es rodearse de gente como tú, de empresarios, gente que sabe tirar hacia adelante, porque es que estamos dejando la responsabilidad de todo esto en manos, a mi modo de entender, de gestores que no saben hacerlo. Bueno, yo a un ministro de Economía socialista con el que trabajé le dije, yo es que soy muy técnico. Y me respondió, un técnico es un político que sabe de algo. con lo cual, yo creo que los técnicos tienen que arreglar la situación orientados por los políticos. Si, por ejemplo, la nación considera mayoritariamente en el Congreso de Diputados que debemos desarrollar una política moderada, que la política fiscal tiene que ser previsible, Sí, sí. como la política monetaria, pero la política fiscal tiene que ser previsible. Sí, sí. Yo no la tocaría. Es decir, yo lo que hay que hacer es enfocar los recursos públicos especialmente en una prioridad absoluta para el país, que es el empleo. Y si ganamos en empleo, creando empresas, evidentemente, ganaremos en todo. Habrá mejores ingresos, mejores gastos, más sanidad pública, más educación pública, más innovación tecnológica, más apoyo, para lo cual tenemos que fomentar la creación de empresas. Eso es lo que hay que hacer. Que ahí está la clave, Antonio. Ahí está la clave. Sí, esa es la clave. Pero yo lo digo, fíjate, como socialdemócrata. Quiero decir que no lo digo como peligroso liberal, sino que lo digo como socialdemócrata en términos de o se crean empresas o no se genera empleo. Pero eso es tan de perogrullo y tan elemental que mira China, ¿a qué velocidad va China? Sí. ¿A qué velocidad va China? China va desde Deng Xiaoping, desde las 4 grandes reformas que hizo Deng Xiaoping. ¿Por qué Deng Xiaoping hizo esas reformas? Porque cuando era niño, este líder comunista, que en el fondo luego de comunista tuvo bastante menos, este líder comunista emigró con 13 añitos a Francia. En Francia se puso a trabajar de camarero y aprendió cómo funciona Francia, aprendió cómo funciona Alemania, aprendió cómo funciona Europa. Luego fue a Rusia, luego se fue con Mao y luego fue dirigente chino. Y sabe perfectamente y conoció el mundo. Y por eso decía que había que hacer grandes reformas para adentrarnos a fases de crecimiento económico sustentadas en innovación tecnológica. Y en el fondo lo que he dicho yo, repetía también Deng Xiaoping, que era un líder comunista y creó enclaves capitalistas porque lo importante, como decía él, era cruzar el río. Pero eso sí, como también decía él, para cruzar el río no te olvides siempre de nunca dejar de pisar la tierra. Es lo que decías hace 7 años. Y lo que hemos visto, ondas de contratiempo, ciclos económicos, inversión, innovación tecnológica. Y sin embargo en España el I+D
el 1,2% del PIB. Es que o nos mentalizamos realmente que tenemos que invertir y que tenemos una ocasión histórica, porque claro, acabamos de vivir con la crisis financiera los 3 millones de despidos que venían del sector inmobiliario, ahora acabamos de ver los 3 millones que dependen del sector servicio, si es que hay que cambiar el tejido productivo, y es lo que dices tú, I+D, pero es que les pagan 4 duros, Antonio. Sí, también hay que llegar a un acuerdo de rentas, ¿eh? Es decir, ¿Sí? no puede ser que algunos, yo no me gusta llamar privilegiado, dice, soy un privilegiado porque tengo trabajo. Bueno, soy privilegiado, pero yo me he dedicado a trabajar toda mi vida, ¿eh? Yo me he puesto, yo llevo estudiando desde casi que nací. Con lo cual, dice, no, es que es usted un privilegiado. Bueno, privilegiado porque me he puesto a estudiar. Es decir, yo le debo a 3 personas, a 3 grupos de personas, lo que yo pueda hacer, lo poco. Es a mí mismo, porque me puse a estudiar. 2, a mis padres, porque yo lo que quería era ser futbolista de Atlético de Madrid. Y me obligaban a estudiar. Y 3, al que me daba un vaso de leche cuando iba al colegio, al que me ponía en las calles, al que la señora que ahora tiene el pelo canoso y que me enseñó a leer y escribir, al señor que tiene el pelo canoso y me enseñó matemáticas o que se ha muerto ya, ¿esos sabes quiénes son? Ese es mi país. Por eso yo le debo devolver a mi país todo eso. Y yo le devuelvo a mi país todo eso generando valor añadido, no con palabrería, sino generando valor añadido. Y generar valor añadido, vuelvo a insistirte, aunque me vas a acusar de pesado, lo que hay que hacer es financiar la creación de pequeñas empresas para la generación de alto valor añadido y crecimiento económico, como han hecho las grandes naciones del planeta. Está claro, hay que cambiar la educación. De cada 10 jóvenes solo dos quieren ser emprendedores. Tenemos que hacer tantas cosas, startups, levantarlas. Hay tantas ideas que pueden salir hacia adelante, pero claro, para poder hacer todo esto necesitamos ayudas, realizar una reforma laboral, que la patronal y los sindicatos estén cerca del gobierno. Hay que sumar. Yo creo que estamos en un momento donde la política, sí da igual el partido, entre todos tenemos que sumar. La política y un líder político es aquel que llama y sienta alrededor de la mesa del Consejo de Ministros a los grandes empresarios, a los representantes de los pequeños empresarios, Claro. a los grandes bancos, a los sindicatos, incluso a la Iglesia. Y dice, vamos mal, este país está en grave crisis institucional, estructural, económica y social. Vamos entre todos a atarnos los machos, desde el más rico, que es el que se tiene que atar más, hasta el más pobre, que también se tiene que atar los machos. Con lo cual, y ayudarle, por supuesto, al más pobre a que pueda prosperar. En un ejercicio de liderazgo, agrupando a todos esos, lo que fue, por cierto, los pactos de la Moncloa, aunque los pactos de la Moncloa, como dice Ramón Tamames, tuvo un objetivo antiinflacionista, y este es un objetivo antideflacionista. Bien, pues, o sea, de crecimiento económico. Pues lleguemos a un acuerdo de rentas y un acuerdo general, que no se pueden llamar los acuerdos de la Moncloa, pero sí se pueden llamar los acuerdos de futuro, para inventarnos una España del 2023 y del 2024. Fíjate que yo soy más realista, no hablo de la España del 2050. Sí. Y además, Antonio, hay que aprovechar para hacer una reforma sostenible de la seguridad social. Es que esto tenemos que encararlo en algún momento. Y yo es que creo que estamos ante una oportunidad. Vamos a vivir una recuperación económica sin precedentes y tenemos que tirar donde, bueno, los riesgos, pues es lo que decías tú antes. Tenemos unas economías que yo creo que también esto es un error que tenemos, ¿no? Estamos totalmente soportados porque vienen los bancos centrales y nos dan dinero. Pero debemos dejar a la economía a veces crecer. Y el tapering, que tampoco pasa nada, anunciarlo poco a poco, porque deberíamos de ir, a medida que la economía se recupere, el ir retirándolo y controlando la inflación, que a nosotros entender, es una inflación coyuntural, momentánea, pero que de alguna manera la subida de materias primas, China va a ser el primer país del mundo en el año 2008, va a crear inflación. Sí, bueno, lo importante es lo que has dicho sobre todo al principio de esta última intervención tuya, que es que puede venir una fase de crecimiento económico muy fuerte. Si la innovación tecnológica es la que nos protagoniza el crecimiento económico, hay nuevos paradigmas y nuevas trayectorias tecnológicas. El genoma humano está logrando que muchas enfermedades se puedan prevenir, incluso curar, el Parkinson, etcétera, etcétera. Sí. El hombre ya está casi asentándose en la Luna, en Marte.
En la Luna, por supuesto. Google está investigando cómo crear una nube en tu propio cerebro, es decir, que haya una conexión entre tu cerebro y la nube para ampliar tu capacidad de memoria mental. Esto lo está haciendo Google, Alphabet, en Nueva York. Perdón, en California. Alphabet, es decir, no lo está haciendo un loco, se lo está haciendo Alphabet, que es Google, cuya capitalización bursátil es casi el PIB de España. ¿Vale? Con lo cual, este es el futuro que nos depara y por lo tanto es próspero. ¿Se va a quedar España atrasada? Por eso yo le he dicho a mis alumnos hace unas horas, y le he dicho, cuando estudiéis sistema financiero, primero tenéis que estudiar blockchain y después sistema financiero. Y todo lo que estamos hablando desde el punto de vista de evitar las emisiones de carbono, que tengamos sociedades corporativas, vamos, el cuerpo directivo de una empresa con transparencia, que no se paguen tanto los banqueros, bueno, todo lo que es gobierno corporativo por intentar cuidar la sociedad, la ESG. Yo aquí tengo distintas cosas, además con toda la normativa que viene de Europa, la taxonomía europea y todo esto, ¿no? Realmente yo tengo el miedo. Nosotros montamos el primer vehículo de inversión ético, católico y solidario en el año 2009. Solo nos costó 9 meses hablar con la CNMV para llevarlo todo esto hacia adelante. Ahora esto está muy de moda. Fíjate todo lo que viene con todo el dinero, 250.000, todo lo que vamos a cometer hasta el 2020, 30, 50. ¿Por qué no tenemos primero una homogeneización de criterios a la hora de este tipo de inversión, en primer lugar? Y en segundo, no deberíamos de tener más compromiso ético, porque yo podré tener una empresa socialmente responsable y puede ser no ética. Es que al final, el otro día, vamos, en una entrevista que hablábamos con Jesús Hernández Galán del área de accesibilidad de la ONCE, ¿no? Hay que entrar mucho más en economías de impacto que realmente lleguen a la sociedad para comprometernos todos con la sociedad. Sin duda alguna. Mis felicitaciones, por cierto, por vuestro éxito. La responsabilidad social corporativa es algo que se tiene que vivir, no solamente se tiene que imponer, se tiene que vivir, sí. Y se tiene que tener tanto de sostenibilidad como social, etcétera, etcétera. Eso se está imponiendo cada vez más gracias a personas como tú y como tu equipo, y desde luego mis felicitaciones por adelantado. Ahora bien, un país lo hacen las personas, ¿eh? Sí, si las personas no se dedican a lo que se tienen que dedicar, el país no se dedica a lo que se tiene que dedicar. Bueno, Antonio, a lo inicial. Un placer. Nos has dado una clase magistral. Siempre digo que existen políticos comprometidos con la sociedad. Eres un ejemplo. Darte las gracias primero por ser como eres. Un profesional como la copa de un pino. Tus alumnos son el futuro, están en muy buenas manos y por nuestra parte darte las gracias por tu intervención. Un auténtico placer, Antonio. El placer es mío. Vosotros sí que sois grandes. Yo me dedico a contar a mis alumnos lo grandes que sois algunos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Antonio. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós, gracias. Y llegamos al final del programa La economía en persona. Espero que les haya gustado la participación de Antonio Miguel Carmona, gran político y economista de nuestra época. Espero hayan disfrutado y nos acompañen en próximas entregas. Cuídense, un fuerte abrazo, hasta pronto.